Saludos estudiantes de Historia y la Imagen en Movimiento, bienvenidos a esta presentación sobre los orígenes del cine en los Estados Unidos, lo que eventualmente viene a ser el nacimiento de lo que hoy comprendemos como la industria cinematográfica. Para comprender un poco el origen de todo esto, necesitamos primero detenernos en algunos antecedentes. El regador regado. El regador regado es lo que se comprende como la primer ficción cinematográfica, el primer trabajo de cine que utiliza un argumento y no se limita únicamente al registro. Previamente, los hermanos Lumière, autores de esta pieza, lo que habían hecho era registrar cosas de la vida real. La llegada del tren a la estación, la salida de la fábrica. Aquí, en cambio, hay una intención, hay un argumento, hay un conflicto. Estamos hablando de la primera ficción cinematográfica y la primer película cómica. Es una pieza de apenas 49 segundos y creo que vale la pena, 39 segundos. Vale la pena darle una mirada. Es además la primer pieza en la que se le paga a un actor por participar, el jardinero de la familia Lumière. Primera comedia de la que tenemos noticia. Esto establece totalmente otro lenguaje. Estamos hablando ya de esta idea de puesta en escena, es significar algo. De hecho, este cortito fue realizado varias veces en diferentes versiones. De aquí tenemos que saltar a Viaje a la Luna de Georges Méliès. Estamos hablando de una obra inspirada en los textos de Julio Verne y H. G. Wells que revoluciona el cine debido a la longitud. Es una película de 14 minutos. Para ese momento nadie se esperaba que la audiencia fuera capaz de sentarse 14 minutos a disfrutar de una pieza cinematográfica. O sea, el cine se veía más como una curiosidad, como una cosa que la gente veía pues un cortito de un minuto, menos de un minuto y ya. Aquí hay una narrativa. Y lo interesante es que Méliès, al venir de la magia, del mundo de la magia, él era mago, a él se le ocurre que se pueden utilizar algunas cualidades técnicas de la cámara para crear efectos especiales y así darle énfasis a la narración. Esta obra fue un éxito de taquilla para la época y es la que hace que algunas personas piensen, hey, esto podría convertirse en un negocio. En Estados Unidos, una de las personas que se da cuenta de las posibilidades económicas del cine como negocio es Edwin Porter, quien es el autor del Gran Atraco al Tren. Se considera la primera película de acción estadounidense y es el primer western. Desde el principio de la historia del cine ya tenemos western. Es un género que es re importante comprender. Es pionera esta película en el uso de montaje paralelo. ¿Qué significa esto? Esto significa que que podemos ver en la pantalla dos acciones ocurriendo en diferentes lugares al mismo tiempo. O sea, entendemos que hay una acción que está ocurriendo en el tren y otra en el pueblo. Entendemos que estas cosas están pasando en diferentes lugares. Esto es fundamental. Hoy nos parece una obviedad, pero este es el principio del lenguaje cinematográfico tal cual lo comprendemos hoy. Por otro lado, Porter es el primero en rodar en locaciones. O sea, ya no solamente hacer ficción dentro de un estudio, como lo venía haciendo Méliès, sino rodando en una locación que sirve para darle más verosimilitud a la ficción que está rodando, así como el movimiento de cámara. Porter es el primero en mover la cámara para mostrarnos una acción. Todo esto sienta las bases de lo que hace el lenguaje cinematográfico. Les recuerdo que estas películas muchas de estas películas que les estoy comentando están para que las puedan ver en el campus virtual. El viaje a la luna, el gran atraco al tren, etc. Me interesa mucho que las vean. Son películas cortas, denles tiempo. Creo que les va a enriquecer mucho. Especialmente, bueno, en el campus también van a poder encontrar el video Tonight de Smashing Pumpkins,
¿Por qué les pongo videos más contemporáneos, más cercanos a nosotros cuando vamos a ver diferentes tendencias en el cine? Porque quiero que vean cómo es posible ir al pasado para inspirarse y alimentar nuestro propio lenguaje. Este video que les menciono en el campus es un ejemplo de eso. Entonces, creo que esto es súper importante, que nos demos cuenta cómo lo que vale la pena de revisitar el pasado es para buscar inspiración y buscar nuevos lenguajes. Porter, con esta película, abre la puerta para lo que vamos a conocer como Hollywood, que es básicamente pues, la gran industria norteamericana. Comprendemos la edad de oro de Hollywood como el periodo entre 1910 y 1960 aproximadamente. O sea, no hay necesariamente una fecha clara y concisa. Podríamos decir que después de la Segunda Guerra Mundial comienzan a ocurrir ciertos cambios. Pero bueno, como sea, entendemos esta época dorada de superproducciones. Eso que vemos ahí es un fotograma de la película Intolerancia de Griffith, que bueno, es que vean las dimensiones de ese decorado. Eso es un decorado, o sea, eso es una construcción que se hace específicamente para rodar la película. O sea, estamos hablando de otro tiempo y de una industria que casi inmediato comienza a mover muchísimo dinero. Es alucinante. Veamos la historia de esto. Básicamente lo que ocurre es que a principios de 1910, Griffith es enviado por la Biograph Company a la costa oeste a filmar una película. Ellos empiezan a filmar en un terreno baldío cerca de Georgia Street, en el centro de Los Ángeles, y comienzan a explorar nuevos lugares para rodar. Viajan algunas millas al norte y cerca de un pequeño pueblo deciden que que es un buen lugar para rodar. Este lugar es el que fue llamado Hollywood. ¿Cuál fue la motivación para moverse? Porque básicamente la industria, las invenciones están ocurriendo en el otro lado de los Estados Unidos, están ocurriendo en la costa oeste. ¿Por qué se mueven a esta zona? Bueno, la motivación, como tantas cosas en los Estados Unidos, son los taxes, los impuestos o el dinero, llamémosle, ¿no? El capital. La motivación fue evitar pagarle las patentes a Edison en Nueva York. Recuerden que Edison había inventado un montón de cosas que forman parte del cinematógrafo y esas patentes estaban vigentes en Nueva York. Entonces, para no pagarle a don Edison, ellos se mueven a la costa oeste y además encuentran que hay cosas muy favorables en la zona de California, puntualmente en la zona de Hollywood. ¿Qué cosas? Bueno, un clima mucho más estable. Además, un clima soleado la mayor parte del año, lo que permite filmar al aire libre durante todo el año o durante casi todo el año. O sea, se puede filmar al aire libre. De hecho, los primeros estudios tenían techos móviles. O sea, previo a la invención de los sistemas de iluminación artificial, se trabajaba mucho con luz natural. Y, por otro lado, había mucha variedad de paisajes cercanos. O sea, toda la costa californiana, toda la zona de costa, de montañas, permitía encontrar pues, paisajes interesantes para filmar las películas. Ahí es donde Griffith va a filmar una película que es como mínimo complicada. Estamos hablando del nacimiento de una nación. Esta película es la precursora del lenguaje cinematográfico. O sea, realmente el lenguaje cinematográfico comienza aquí. Por primera vez se sistematizan los recursos y técnicas narrativas en un lenguaje. ¿Qué quiero decir con que se sistematizan los recursos? Bueno, que Griffith pues, hace montaje paralelo, fragmenta la acción, nos muestra plano general, nos muestra un detalle y repite esto varias veces, de forma tal que la audiencia comprende esta gramática visual. Es re importante. ¿Cuál es el problema con Griffith? Qué bueno que vean, ese afiche no es una crítica al Ku Klux Klan. Por el contrario, la película en sí misma es una apología del racismo y tiene una carga ideológica súper fuerte. O sea, es una película pro Ku Klux Klan. Es bien complejo hablar de esta película.
Sin embargo, habrá que aceptar que el principio del lenguaje está ahí. Posteriormente, Griffith graba Intolerancia, que es una especie ahí no sabría si decir de lavado de cara, porque en realidad termina siendo como una apología también de justificarse y se pone en sí mismo como perseguido. O sea, es cuando menos bien complejo. Pero bueno, esa es la historia, esa es la historia. A los historiadores del cine estadounidenses no les gusta mucho referirse a esto, pero así fue. El principio del lenguaje está ahí. Analicemos un poco qué es el tipo de discursos cinematográficos que se hay en esta época. Tenemos que en este periodo de comienzos del cine se crean tres tipos de discurso cinematográfico. Por un lado, tenemos el discurso de los Lumière, que es un discurso que pretende plasmar la realidad. No obstante, está manipulado lo que aparece en la imagen, o sea, hay una mediatización. Es decir, los Lumière componen la imagen, tratan de imitar estilos pictóricos de la época, ¿no? Y precisamente este eco de este lenguaje pictórico es lo que hace que el público se interese por esto, porque ya están acostumbrados a otros inventos que captaban la imagen, como el kinetoscopio. O sea, ya la novedad existía. Lo que es interesante es que los Lumière tratan de estetizar la imagen capturada, ¿no? Entonces hay una mediatización, pero siempre desde simplemente plasmar la realidad, lo que hay. En cambio, Méliès lo que hace es una puesta en escena totalmente evidente, tradición de carnaval, tradición circense, si se quiere, de fiesta popular, y juega mucho con esta cuestión fantasmagórica, es cine fantástico en su acepción más pura. Por otro lado, Griffith lo que hace es que combina la imagen cinematográfica con el discurso de la novela del siglo XIX. Esto es re importante porque esto es lo que se va a imponer, ¿ok? El relato cinematográfico, y esto no lo digo yo, lo dicen directores importantes, lo dicen críticos de cine, el relato cinematográfico es en alguna medida una extensión de esta forma de relato que ha desarrollado la novela del siglo XIX. En ese sentido, son pocos los avances que podemos contar. O bueno, no sé decir los avances. En general, el lenguaje se ciñe mucho a eso. Son pocas las cosas que innovan de otra forma narrativa, lo cual no quiere decir que no haya innovación. Pero bueno, ya hablaremos de esto más adelante, especialmente cuando nos refiramos al cine soviético. Estos tipos de discursos son los que van a dar origen a lo que entendemos como modo de representación cinematográfica. Tenemos el modo de representación primitivo, que es básicamente lo que hemos visto al puro principio del cine, ¿no? La cámara se limita a registrar una puesta en escena que ocurre frente a ella. Esto es Méliès, esto es los Lumière, esto es básicamente teatro filmado. La cámara se pone ahí y se registra. Luego hay un modo de representación institucional, que esto es lo que desarrolla Griffith. Aquí básicamente hay alternancia de planos, hay montaje paralelo, o sea, hay primer plano, plano general, plano medio, un detalle de la acción. Esto es muy interesante porque esto implicó un aprendizaje por parte de la audiencia. Entender, este detalle de una mano abriendo la puerta tiene continuidad con el plano general de la persona que abre la puerta. ¿Okay? Además, esta idea de que dos cosas están pasando al mismo tiempo en diferentes lugares. Se usa la profundidad de campo y el fuera de campo. O sea, es decir, un personaje está fuera de foco, se enfoca. El fuera de campo, un personaje sale de escena y regresa y entendemos que no simplemente desapareció, sino que fue a una habitación que no podemos ver. El sentido narrativo es producto de la continuidad entre planos, el raccord. Nosotros entendemos que las cosas están pasando con determinada continuidad. Hay movimientos de cámara, hay flashback, esta idea de ver lo que pasó en el pasado, el personaje se recuerda de algo y hay luz artificial. Esto es lo que caracteriza el cine hollywoodense de la Edad de Oro. Por otro lado, tenemos un tipo de montaje en el que vamos a profundizar más adelante, que es lo que conocemos como montaje alternativo o de choque.
que es producto de las vanguardias y el cine soviético, donde se hace uso de recursos visuales que tienen este afán de reconstruir el lenguaje. O sea, ya no se trata simplemente de esta representación que, como dijimos antes, es como esta traducción del lenguaje de la novela a lo visual, sino que es tratar de usar un lenguaje propio del cine, ¿no? Es tratar de jugar con otro tipo de herramientas. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos vanguardias, cuando veamos cine soviético, pero resulta muy, 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 muy interesante. Aunque no es una película propiamente hollywoodense, no puedo dejar de referirme a Nanook el Esquimal. ¿Por qué? Bueno, porque Flaherty hace aquí el primer documental comprendido de esa forma. O sea, si bien normalmente decimos, los Lumière lo que estaban haciendo era una cosa más documental al principio, pues no tienen esa intención, o sea, es como el registro. En cambio, Robert Flaherty aquí hace una película documental con una historia, con una trama. Su realización tomó 2 años y medio, o sea, ya hay un esfuerzo importante ahí. Y bueno, actualmente tenemos que hablar de esto como una película llena de polémica. Los invito a verla en el campus, de verdad. Hay varias cosas. Desde el principio hay temas de puesta en escena, la llegada de la familia saliendo del kayak. Si uno se cuestiona las escenas, bueno, vemos a la familia de Nanook viviendo en un iglú. La familia de Nanook ya no vivía en iglú en esa época, y además, si uno es listo, uno puede darse cuenta que ese iglú tiene que ser falso. O sea, sí está hecho de hielo, pero es medio iglú, porque de otra forma no cabría la cámara dentro del iglú. Entonces, claro, ni podría iluminarse. Entonces, claro, hay mucho puesta en escena ahí. En el fondo, pues, la discusión de la verosimilitud en el documental ya está servida desde el principio. Y puntualmente hay una escena muy cuestionable, que es la escena de la casa de la morsa, donde Flaherty pues le pide a Nanook que si pueden filmar la cacería de la morsa. Y la realidad es que la tribu de Nanook lleva décadas, si no generaciones, de no cazar la morsa. Nanook accede porque le parece importante registrar ese tipo de actividades que su familia hacía, que su tribu hacía. Pero por otro lado, la tribu de Nanook se pone en riesgo haciendo eso. Entendamos, es que a veces no nos imaginamos. Una morsa es del tamaño de un Volkswagen Escarabajo, es una cosa gigante y muy peligrosa. Hoy pensaríamos en un tema de crueldad animal, también, por supuesto, pero además es que esa gente, esos cazadores inuit, se están pues poniendo en riesgo realmente para filmar esta película para Flaherty. Entonces, bueno, es un tema para discutir que podremos ver eventualmente en persona. Pero de verdad, regálele tiempo a esta película. Creo que es importante porque es el origen de lo que entendemos como cine documental. Hablemos un poco de las características de este cine de Hollywood. Por un lado, aquí es donde se dan las dinámicas de producción que conocemos hasta la fecha, que vienen heredadas de la revolución industrial. O sea, hay un ejército de gente trabajando, existen diferentes departamentos, y hay toda una idea rápidamente los estudios descubren que la lógica está en producir muchas películas para poder tener ganancia. Por otro lado, se da la creación del Star System y géneros claramente definidos. Esto es un tema que vamos a discutir más adelante, pero que a mí me fascina, y es el tema del género. ¿A quién le sirve el género? O sea, ¿realmente necesitamos entender de qué va una película? Pues sí y no. El tema del género en el mundo del capitalismo sirve sobre todo para poder vender las películas, para poder vender cosas. Entonces, claro, los géneros definidos son fundamentales dentro de este esquema, así como el Star System, tener estas caras que venden las películas. Por otro lado, como ya estaba mencionando, hay características heredadas de la revolución industrial, así que hay prácticas abusivas con relación al crew y al talento. O sea, hay una lógica pues de trabajar hasta el agotamiento, hay explotación laboral, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, básicamente los grandes estudios
controlan el total de la producción y la exhibición, que son características pues, que han sido permanentes a lo largo, que van a ser permanentes a lo largo del siglo XX, que en el siglo XXI comienza a haber como una ruptura, pero en realidad la ruptura es un reemplazo por el tema de las plataformas, ¿no? Básicamente, pues la industria, el negocio sigue estando en manos de unas pocas compañías. Estas cosas comienzan a cambiar a finales de los 40. Comienzan a cambiar a finales de los 40, después de la posguerra, y comienza una ruptura cultural en todo sentido. Y bueno, aunque van a haber cosas permanentes como estos grandes estudios, estas grandes compañías, pues comienzan a variar estas cuestiones y comienza a darse lo que vamos a entender como cine independiente. Vamos a ello. No encontré mejor forma de ilustrar el inicio de esta parte de la presentación que esta imagen de James Dean en Rebelde sin Causa. Hablamos del Star System, pero hablamos de que comienzan a darse cambios en las temáticas. También los escritores comienzan a abordar otro tipo de cosas. Comienza a darse una especie de cine del desencanto, ¿no? Estamos hablando de lo que se conoce como el nuevo Hollywood y el cine postclásico, que comienzan a darse otro tipo de dinámicas de producción y comienzan a abordarse otros temas. Para mí, mucho del cine más interesante es el que se da en esta época y bueno, y figuras como James Dean son fundamentales para comprender pues, todo este fenómeno. ¿Qué características tenemos en este nuevo cine? Bueno, como decía antes, pues los escritores se atreven con otras cosas y hay nuevas aproximaciones narrativas. O sea, comienza a explorarse otras formas de narrar. Se transgreden los límites entre géneros. Esto es bien, bien interesante. O sea, las películas combinan cosas, ¿no? Comienzan a darse estas narraciones donde puede haber tanto una cuestión fantástica como una cuestión de crimen, como una cosa de terror. O sea, se transgrede el límite. Ya no hablamos de los géneros como cajitas estancas. Por otro lado, la diferencia entre el protagonista y el antagonista se diluye. Por eso es de que pongo pues, una imagen de Rebelde sin Causa y ahora pongo ni más ni menos que pues, esta imagen del gran Marlon Brando en The Wild One, El Salvaje, una película sobre motociclistas donde nuestro protagonista es básicamente un antihéroe. O sea, empatizamos con el personaje Marlon Brando, pero al mismo tiempo es un personaje que está lleno de defectos, ¿no? Yo amo el Parlamento Final. ¿Por qué a alguien le increpa? Cuando a alguien lo ayuda para que no sea encarcelado, una persona le increpa. ¿Por qué no da las gracias? Y la persona a la que debería agradecer responde, no puede, no sabe cómo. Es súper interesante, ¿no? O sea, de repente empatizamos con personajes que no tienen los valores típicos, ¿verdad? Hay finales inesperados. The Wild One es un gran ejemplo también. Es un final inesperado. No hay finales felices. Hay este tipo, pues eso, de cine del descontento y que está muy ligado a estos autores que escriben en este momento. Y además, eventualmente, hacia los 70s, va a hacer aparición la primera generación de directores educados en escuela de cine. Y esto va a ser súper importante para comprender el cine posterior. Algunos títulos que les recomiendo buscar, de verdad, son obras maestras. The Wild One, ya lo mencioné. Es probablemente la primera película sobre motociclistas y es una belleza, súper bien actuada, bien fotografiada y con este tipo de narrativa que de verdad sigue siendo muy contemporánea. Y en la misma lógica, Easy Rider, ya estamos hablando de una película más hacia los 70s, donde ya juega con estas formas narrativas. Es una película súper fragmentada, donde incluso juega, es la generación de los psicodélicos, entonces las transiciones son diferentes, son como parpadeos y a veces no comprendemos exactamente el manejo del tiempo. Luego, les
dejo ahí un fotograma de La Noche del Cazador con el gran Robert Mitchum. Es increíble. Es una película eh, de crimen, podríamos llamar de terror en alguna medida. O sea, tiene un poco como este terror psicológico, pero está contada en buena medida desde la perspectiva de los niños. Entonces tiene momentos fantásticos, o sea, es reinteresante, es maravilloso. Y bueno, y además se atreve con eso, ¿no? Con esa visión del horror, del mal visto desde los niños. Eh, excelente película, excelente película. Luego, más adelante, pues hablando de los directores que ya vienen de escuela de cine, la gran Taxi Driver, o sea, es que Taxi Driver es una película que yo creo que muy pocos directores se atreverían a hacerla hoy por hoy, ¿no? O sea, juega con demasiados temas. Es básicamente pues esta camada de directores italoamericanos, de cómo va a ser Coppola con Apocalypse Now, que es otra gran película, Apocalipsis ahora. Ya estamos hablando más hacia los 70s, pero bueno, son estos directores que vienen de la escuela de cine, entonces ya vienen con otras ideas, ¿no? Y eventualmente todo el cine de contracultura de los 60s y 70s. De verdad, hay que verlo. Vanish Point, The Trip, o sea, hay demasiado cine que deberíamos ver ahí. Quisiera cerrar esta parte de la presentación con este fotograma de La Noche del Cazador. Es una belleza, es una imagen súper bella. Hagamos un salto hacia las últimas 2 décadas del siglo XX y hablemos de lo que hoy por hoy se llama como cine de culto, ¿no? Y que está muy ligado a la era del videoclub. ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente, los reproductores caseros, el VHS, el Betamax, que murió rápidamente, eventualmente el DVD, pues abren un nuevo nicho de mercado. Entonces, claro, obras independientes que no tenían un éxito gigantesco en taquilla, podían ser revisitadas. Oye, eso yo creo que es una cosa que es lamentable. Yo me pregunto, ¿cómo puedo hacer para mostrarles a ustedes mucho de este cine? Porque, bueno, obviamente buscándolo en internet, pero digamos de que esto, el videoclub, era una ventana abierta siempre a descubrir cosas que uno no se esperaba. O sea, y hay películas que hoy por hoy se consideran clásicos o cine de culto que, como les digo, no tuvieron un gran éxito en su momento, pero luego alguien las redescubre y hay generaciones que han sido marcadas por esto, ¿no? Estamos hablando de obras que alcanzan este estatus. Este fotograma es de La Princesa Prometida, de Princess Bride, que es una película que por ahí hay un meme que dice algo así como, ¿quieres ver una comedia? The Princess Bride, La Princesa Prometida. ¿Quieres ver una película romántica? Princesa Prometida. ¿Quieres ver una película de acción? Princesa Prometida. ¿Quieres ver una película donde hayan luchadores de lucha libre? Princesa Prometida. O sea, es una película que lo tiene todo. Es una joya y por ahí hay quien dice el chiste también de que esta película abrió las puertas de la comprensión de la bisexualidad para toda una generación. Véanla para que entiendan el chiste. Es una maravilla de película y bueno, es una película que obviamente les recomiendo ver, así como otros títulos. Por ejemplo, Clerks, de Kevin Smith, es una película fundamental para entender muchísimas cosas. Es cine independiente y súper rompedor. Reservoir Dogs de Tarantino, y bueno, que es la película que le abre la puerta a Tarantino para el resto de su producción, pero Reservoir Dogs es una obra totalmente independiente, rodada en escasas locaciones, pues es esto, ¿no? O sea, muchas personas descubrimos Reservoir Dogs en el videoclub, porque fueron películas que, eso, no eran taquillazos. Pi, la primera película de Aaron Aronofsky, es otro caso. Es una película que en muchos países nunca llega a la gran pantalla porque es súper rara, pero que luego fue de culto y muchos tenemos copias de esta película. Ya mencioné La Princesa Prometida, de Princess Bride, y bueno, y hay otro montón de películas. Si quieren, podemos hablar personalmente de esto y puedo recomendarles cualquier cantidad de títulos para esto. Este sería el fin de la presentación.
Espero que esto les dé una perspectiva, pues, de un poco la evolución del cine hollywoodense. Como dije previamente, pues sí, los grandes estudios y ahora las grandes plataformas siguen teniendo un peso importante. Sin embargo, creo que cada vez dentro de este universo como que hay espacios para poder ver voces independientes. Creo que si es una ventaja de las plataformas es esto, de repente es posible ver otro tipo de producciones. Espero que haya sido el agrado a todos ustedes esta presentación y nos vemos en clase eventualmente.